Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida una vez más, como cada miércoles, a este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. A nombre de todo el equipo, le invitamos a que durante la siguiente media hora conversemos en torno a las actividades, las noticias, los reportes y la relevancia de las acciones del Consejo Ciudadano que tiene esta emisora. Mi nombre es Natalia Luna y, como cada ocasión, es un placer estar acompañando a la maestra Ana Cecilia Terrazas, que es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Y a mucha honra, querida Natalia Luna, te saludo también, muy buenas tardes. Efectivamente, el Consejo Ciudadano de Radio Educación es el órgano plural de representación social que acompaña a la institución en el cumplimiento de sus objetivos, de sus funciones, de sus problemas, de sus retos, de sus logros. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto. Ya habíamos tenido el gusto de platicar con algunas de las integrantes del Consejo en otra ocasión, pero ahora también para rematar, digamos, el 2020, que ha sido un año complicado para todos los medios de comunicación y también para la radiodifusión mexicana, pues tenemos el gran placer de estar con la presidenta del Consejo Ciudadano y dos de las integrantes. Y vamos a tener a más, pero les mandamos un abrazo afectuoso porque diciembre está complicado, está difícil y ya ahorita no pudieron, pero por lo pronto Josefina, Perla y Laila, les damos una súper cordial bienvenida y un abrazo fuerte. No sé, Natalia, si quieres presentar más formalmente a nuestras integrantes del Consejo Ciudadano. Bueno, pues ya lo has dicho tú, Josefina King es la presidenta del Consejo Ciudadano de Radio Educación y algunas de sus integrantes que el día de hoy nos acompañan es Laila Sánchez Curi y Perla Olivia Rodríguez. Bienvenidas a todas y también recordarle a nuestro auditorio, Ana C., que pueden comunicarse durante esta transmisión a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, hacerlo también a través de nuestro buzón de voz en el 55 41 55 11 49, a través de Twitter en @audienciasre, en Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE y también esta transmisión se está llevando a cabo de manera simultánea en el Facebook de la página de Radio Educación. Exactamente, y sí quiero comentar, porque hay cosas que no aparecen en los currículums ni en las hojas de vida, pero estas tres mujeres que ustedes van a escuchar y que están escuchando y que están presentes y nos hicieron el favor de venir, son gente de radio, gente de medios, gente que conoce la producción, gente que conoce al personal o a las familias de los medios de radiodifusión y cómo funcionan o disfuncionan, gente que conoce las dificultades de la producción, las dificultades en todos sentidos y a todos los niveles, y también gente que da su vida o está dando su vida y su trabajo y su tiempo en este consejo gratuitamente para atender y ser un puente muy directo entre todas las partes que conforman la radiodifusión pública. Entonces, eso ya de entrada me parece que es loable, que es muy apapachable y abrazable, pero un poco para empezar y lanzar qué ha hecho, cómo resumen toda la actividad que ha hecho el Consejo Ciudadano en todo este año. No sé quién quiere empezar, si Josefina, si Perla o Laila. Bueno, si quieren, yo puedo iniciar. Bueno, este ha sido, como ya lo han mencionado, un año sui generis, un año complicado precisamente para poder reunirnos, como lo veníamos haciendo desde el 2018 y durante 2019 en el Consejo. En realidad hemos tenido muy pocas sesiones este año, pero hemos abordado temas que son sensibles y de interés precisamente para la emisora. En este año, pues, el ciudadano se abocó a tratar de apoyar a la emisora en la selección de nuevos programas, ¿verdad? Que este es un proceso fundamental que se lleva a cabo en la radio pública y en el cual la mirada tanto de, por supuesto, de los productores, de quienes sugieren los programas que salen al aire, como del comité técnico de la emisora y del Consejo Ciudadano en esta primera ocasión que interviene en este proceso, pues suman en beneficio precisamente de la gente que nos escucha. Entonces, este año concretamente ha sido un año que no hemos tenido la intensidad de otros años, pero hemos mantenido nuestras reuniones
a la distancia. No sé si mis colegas, José, que estuvo precisamente escuchando algunos de los programas que salieron al aire, quisiera agregar algo, comentar algo, o Laila, que también estuvo en este proceso. Bueno, a mí me gustaría agregar que una de las dificultades quizás que sí no permitieron trabajar como hemos trabajado el año pasado y el año antepasado, fue que dos de los miembros del Consejo Ciudadano, una chica de Oaxaca y otro compañero que ya no estaba, Hidalgo, del estado de Hidalgo, pues no pudieron seguir colaborando con nosotros. Pero eso, quedamos 4 miembros del Consejo, o sea, y seguimos intentando por lo menos monitoreando la estación, viendo qué pasaba, cuáles eran los conflictos principales. Yo creo que uno de los conflictos que tuvimos que analizar y reflexionar mucho venía desde el año pasado en cuanto a la cuestión de cancelación de algunos programas y retomar la cuestión de por qué algunos proyectos se pueden mantener 2 años o 5 años, o 10 años, ¿no? O no mantenerse y dejar la posibilidad de que nuevos proyectos, que siempre llegan, siempre hay nuevos proyectos, tomen su lugar. Yo creo que esta es una de las cuestiones, pues, más difíciles para cualquier persona, pero creo que el Consejo Ciudadano aquí sí tenía que participar activamente en el sentido, no solo de escuchar la postura de las autoridades, que era muy clara, era en el sentido de que la renovación de los programas hay que hacerla cada año o cada 6 meses, no sé, aquí se planteaba como cada año, y que estos nuevos proyectos pasan por un comité de producción que está, hasta donde tenemos entendido, la mitad de autoridades y la mitad de representantes de los trabajadores de radioeducación. Aquí lo difícil era, y yo creo que nuestra defensora de audiencias, Ana Cecilia, también tuvo mucho que ver con eso, es de que había una muy buena audiencia en este programa. Este programa era de los más solicitados, digamos, o de los más escuchados. Era un programa en vivo, tenía muchos años, la productora es muy capaz y muy profesional, o sea, eso no tenemos la menor duda, porque yo personalmente la conozco hace muchos años y he trabajado con ella, pero teníamos que analizar realmente si valía la pena sugerirle o proponerle que simplemente modificara un poco la cuestión del contenido, cómo lo iba a presentar, cómo lo iba a hacer. Yo creo que es una de las cuestiones que en el Consejo sí tuvimos 2 sesiones y mucha reflexión por parte de los miembros que estábamos en decidir que no es que estuviéramos tomando partido por una productora o por trabajadores o, en dado caso, por las autoridades, por la directora de producción y por el director general, ¿no? Que ya se había tomado la decisión, ya se le había propuesto que modificara un poco los contenidos y la manera de ser del programa. Bueno, yo creo que esto se va a presentar sucesivamente a lo largo del año, porque hay mucha gente interesada en proponer y en incorporar nuevos proyectos a la radio. Y la radio no puede estar en manos de 10 o 5 productores, por muy profesionales y capaces que sean, sino dar la oportunidad a nuevos proyectos, dar la oportunidad a jóvenes que quieren incorporarse a radioeducación. Yo creo que esa es una cuestión que como Consejo Ciudadano no tomamos partido, o sea, tanto escuchamos a los directores y a la directora de producción como a la misma productora que se quejaba de intransigencia por haber sacado su programa. En realidad no era una intransigencia porque se le avisó con bastante tiempo de que modificara contenidos, de que modificara el tipo de programa, en fin. Y luego lo que viene después de estas peticiones es una avalancha de radioescuchas enfurecidos porque quitaron el programa. Yo creo que esto va a seguir pasando. Esta es una de las cuestiones que tanto la Defensoría de Audiencia como nosotros como Consejo Ciudadano, pues
tenemos que analizar y reflexionar porque los contenidos tienen que ir cambiando según va cambiando también el tiempo y las condiciones. Esa es mi manera de pensar. Yo quisiera que otra de las compañeras del Consejo Ciudadano abundara un poquito más en este rubro, en este tema, ¿no? Nada más un segundín, para quien nos está escuchando ahorita, este programa es grabado, pero para quien nuestras audiencias justamente, es un tema que ya lleva casi el año en la mira, en la escucha, y están respuestas y recomendaciones al respecto en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias en la página de Radio Educación, para quien le interese ver cómo ha ido y venido este tema en términos de la Defensoría de las Audiencias. Pero entonces sí, va Laila. Sí, pues buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar en este espacio contigo, Ana Cecilia, y con la audiencia de Radio Educación. Justamente escuchábamos en estos días que estamos en el festejo de los 96 años de Radio Educación, ¿no? En diferentes mesas, diferentes programas. En algún programa se habló justamente de la fidelidad que ha tenido el público de Radio Educación, muchísimos años, casi desde que inició, digamos, la segunda etapa de Radio Educación en 68 hasta ahorita. Hay gente que ha seguido la estación y que, lo que comentaba Josefina, a veces no le gustan estos cambios, ¿verdad? Porque, pues, le gusta, genera una empatía, hasta a lo mejor una costumbre de escuchar a alguien con sus temas, con su voz, y que cuesta mucho trabajo, ¿no? Muchas veces tomar esas decisiones. No crean que es fácil, ¿no? Tampoco llega uno a decir, ay, todo tiene que cambiar porque ya todo está... No, se debe hacer pues un análisis, se van observando esas cosas, pero también algo que decían fundamental en estos días es de verdad que Radio Educación pues necesita crear nuevos públicos, necesita buscar nuevos públicos con pues nuevas propuestas. Y de ahí también pues el tomar estas decisiones de buscar, de experimentar, de innovar, ¿no? Nuevas formas, nuevos temas, nuevos proyectos. Finalmente así siempre ha sido la radio y no le vas a dar gusto al 100% a las personas, pero lo que sí tiene Radio Educación y que cuida mucho y ha cuidado siempre, pues es que sus contenidos sean de calidad, como un medio público, que como tú bien dijiste al principio, pues tiene unas características, ¿no? Es una programación que tiene un sentido en su existencia, no solamente el hecho de llevar un mensaje por llevarlo, sino que se piensan muy bien las producciones. Yo pues tengo muchos años dentro de Radio Educación, aunque ahora no labore, ¿no? Estoy en el consejo y eso me hace parte otra vez de Radio Educación, pero trabajé muchos años ahí evaluando, escuchando programas de radio, conociéndome de arriba abajo toda la programación, todos los nombres, todas las voces, y lo que he podido constatar en tantos años de estar en Radio Educación, incluso como radio escucha desde muchos años antes, es que se cuida, ¿no? Justamente las producciones, que se trata también de tener una narrativa radiofónica diferente, con propuesta, que hay realmente un compromiso con la audiencia al abordar cualquier tipo de tema que se hable. Entonces, bueno, pues esto es importante señalarlo. Como integrante del Consejo Ciudadano, pues vamos observando muchas problemáticas, en serio, hay pues bastantes problemáticas que tampoco vamos a tapar, ¿no? El sol con un dedo, y se sabe porque además sale en muchos medios que en general los medios públicos estamos teniendo pues una serie de dificultades por falta de presupuesto, ¿no? Que hay que observar varias cosas, que si el camino a la digitalización, que en el caso de Radio Educación, que se está convirtiendo en un sistema nacional, ¿no? De radiodifusión con las nuevas emisoras. Entonces, no es un trabajo sencillo. No crean que se toman las decisiones nada más al vapor y decir, no, bueno, ahora hay que cambiarlo todo para que se escuche diferente. No, se analiza, se piensa, uno va hasta con la almohada y está pensando qué proponemos, qué hacemos, ¿no? Frente
pues a muchísimas problemáticas que a veces pues no está ni siquiera totalmente en nuestras manos resolver, sino que implica un trabajo con otras instituciones para, ¿no?, ir resolviendo problemáticas. Qué importante que menciones esto, Laila, porque permite a nuestras audiencias en estos momentos ver y escuchar desde dónde las distintas partes que conforman el Consejo Ciudadano de Radio-Educación actúan y escuchan también hacia los contenidos que estamos generando. En ese sentido, también quisiera preguntarte, Perla, sé que tenías ahí una intervención pendiente, ¿desde dónde el Consejo Ciudadano durante este año 2020 estuvo también construyendo una crítica tanto hacia cómo estamos trabajando con las audiencias, cómo también las autoridades han abordado esto de los cambios en la barra programática, en fin, digamos de manera muy general, pero ¿desde dónde lo observan ustedes y hacia dónde se dirigen estas construcciones? Bueno, gracias por la pregunta, Natalia. En efecto, el Consejo Ciudadano se ubica en un espacio donde puede precisamente pensar, puede analizar, por supuesto, y proponer algunas de las mejores soluciones, no solo a las problemáticas cotidianas de la radio, sino también en cuanto a los contenidos. Y creo que ese es un espacio necesario en cualquier medio de comunicación y sobre todo si hablamos de medios públicos. En efecto, en este momento la coyuntura internacional, el ecosistema digital contemporáneo pone en desventaja a muchos medios que trabajan todavía con inercias tradicionales, cotidianas, ¿no? Y desde esa perspectiva, en el Consejo Ciudadano de Radio-Educación, pues intentamos sugerir, proponer alternativas que ayuden precisamente a continuar con esta idea de vanguardia, porque la vanguardia se tiene que mantener, la vanguardia no se gana y se sostiene a largo plazo. Hay que estar generando nuevos contenidos en un ecosistema digital donde cada vez más la gente consume menos los medios tradicionales. Por ejemplo, concretamente la televisión. La televisión ya es un medio en desuso, prácticamente. Y la radio, por la radio es eminentemente un medio informativo, y no lo digo yo, lo dicen los estudios recientes. Frente a esta situación, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que precisamente los contenidos de la audiencia, los contenidos de la emisora de Radio Educación sigan manteniéndose en el gusto del público y que haya nuevas audiencias que puedan sumarse. Entonces, desde esta perspectiva, esta es la perspectiva crítica que a nosotros nos permite analizar desde fuera, porque además no tenemos ningún conflicto de interés, no recibimos un sueldo, no tenemos algún interés personal, sino y sobre todo que Radio Educación siga manteniéndose pues en el gusto, primero de sus audiencias, pero también siendo una apuesta. Y eso solamente se logra a través de esta autocrítica sistemática. Toca un punto muy interesante, Perla Rodríguez Reséndiz, como académica también, el conflicto de interés. Estas figuras, tanto la Defensoría como el Consejo Ciudadano, juegan un papel dificilón en ese sentido. No me quejo, al contrario, me parece que esa es su gracia. Este acompañamiento no es un acompañamiento de relaciones públicas o relacional, digamos. No podemos ni estamos puestas para quedar bien. De hecho, siempre quedamos mal. O en la medida en la que vas quedando mal, se está cumpliendo mejor la tarea, porque eso quiere decir que siempre estás en una posición constructiva, pero crítica, pero rindiendo, pero transparente y cuestionadora. Y siempre además atendiendo de la mejor manera que se pueda como servidoras públicas o servidores públicos a la ciudadanía, a las audiencias a quienes nos debemos, ya sea que se cobre o no se cobre, pero en realidad estamos para eso, para atender y a veces siempre para escuchar, y no necesariamente siempre se puede responder. Si ustedes tuvieran como ejercicio final de este programa, pero no estamos todavía ahí, pero que hacer como las líneas que dejarían para sugerencia a estas autoridades y a toda a toda la plantilla colaboradora y trabajadora de radioeducación, no sé si ya la hicieron o si eso va a ser parte de su informe anual. Aprovecho para invitar a las audiencias a que consulten y vean las juntas de consejo y las actas que tiene
que son completamente públicas del Consejo Ciudadano, que son, pues digamos, los agarrones que se han dado, ¿no? En todos los temas están ahí abiertos para que la gente los consulte, para que la ciudadanía y las audiencias los consulten. Pero si tuvieran que hacer ese ejercicio al final del programa, ¿cuál sería como el menú de cosas, retos y líneas que ustedes dejaron puntualmente? Y antes que eso, decir si nos pudieran platicar un poco más respecto a los cambios de programación. ¿Por qué lo digo? Porque esta defensoría, más allá de pequeños detalles, de atención permanente, de recibir opiniones, Natalia no me deja de mentir, lo que he recibido fuertemente a lo largo del año es ¿por qué quitaron mi programa favorito? Y mucha gente va ya escuchando las nuevas programación, eso también es cierto, hay que darle oportunidad. Y ese es un juego siempre entre humano, entre lo pasado y lo nuevo, ¿no? Así de fácil, ¿no? Que no quiere soltar lo pasado y que no quiere escuchar lo nuevo, y cuando lo nuevo en realidad resulta un espejito y no un valor importante, ¿no? Un intercambio de valor importante para las audiencias, entonces viene un problema. Y de eso sí sabe el Consejo Ciudadano, son gente radio, son académicas, son gente de medios. Cuando te dan una programación que no te gusta, pero es nueva, pero abre otra brecha y es valiosa para otras personas, aunque no sea de tu gusto personal, pues tienes que abrirte a esta pluralidad porque el medio solo tiene determinada posibilidad de transmisión de cosas, pero cuando no, ¿cómo se le hace? O cuando se quita el mejor, digamos, si fuera el caso, el mejor programa, el emblemático, el referencial, para dejar espacio. Entonces, es una cosa muy fina. ¿Qué hay que hacer? Supongo que lo han pensado. Pita Cortés ya no vino a este programa, pero sí fue con ustedes, que es la productora de Los Contertulios, que es el programa del que estamos hablando, que es emblemáticamente un programa de radio que siempre funciona, que es hablar del lenguaje, ¿no? Del habla y del lenguaje. ¿Cómo se le hace para saber si la programación que sustituyó es mejor, no es mejor? ¿Qué deja el Consejo Ciudadano en este sentido? Bueno, yo quisiera apuntar algo en lo que estás diciendo, Ana Cecilia. Yo no sé si me escuchan. Sí. Es cierto que Pita no fue directamente a hablar contigo a la Defensoría y todo, y quizás fue un error, no sé. Pero sí estuvo con nosotros, por supuesto que le invitamos. Necesitábamos conocer el punto de vista de la productora y la razón de por qué en la negociación que tuvo con las autoridades, que le habían ofrecido otro espacio, cambiar un poco el contenido, cambiar. Yo siento que a veces uno se resiste a renovarse, uno se resiste a cambiar, porque el cambio siempre da miedo, ¿no? O sea, yo he trabajado en 10 emisoras chiquitas de los estados y es curioso, lo mismo que sucede a veces en Radio Educación, de mi programa favorito, de mi cápsula favorita, de mi programación musical, eso se repite en todos los medios, o sea, en los medios públicos, hablemos de medios públicos. Yo sí siento que hay como un poquito, que esta pandemia, esta etapa, este año tan difícil para todos, nos tiene que enseñar algo muy, muy claro, que es acostumbrarnos al cambio, acostumbrarnos a que lo que necesitamos ahorita a lo mejor son cápsulas muy informativas, promover mucho la cuestión de salud, promover mucho el cuidado, estar pendiente de que realmente estemos, no sé, haciendo las cosas un poquito mejor de lo que dicen las autoridades. Eso es una responsabilidad personal, no es responsabilidad de alguien más que esté arriba de nosotros. Y yo, ya en un micromundo, los medios públicos tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Yo no estoy a favor de que se eternicen los programas, nunca lo estuve, nunca lo he estado, porque yo sí creo en los cambios y sí creo en buscar nuevos públicos. Ahora, siempre hay la manera de ofrecer algo nuevo y algo diferente. Ahora, yo creo que también el Consejo Ciudadano, digamos que hemos caído un poquito en blandito, en el sentido de poder comentar y analizar mucho las cosas junto con la Defensoría de las Audiencias, ¿no? Junto contigo, Ana Cecilia, porque son como dos organismos que van de la mano, ¿no? Digo, nosotros no tenemos un sueldo, ni lo hemos pretendido, ni nada, porque es una labor voluntaria, porque somos gente de medios y somos gente de medios públicos.
pero sí entendemos muy bien cuál es la función de la Defensoría de Audiencias y creo que entendemos muy bien cuál es el fondo del asunto de muchos cambios. O sea, no respondemos a decisiones absolutas de la dirección porque porque no es así. Nuestra labor no tiene que ver con las autoridades más que en el sentido de ser lo más claras y lo más transparentes y lo más honestas posible en lo que proponemos. Ahora, el próximo año yo sí espero que se renueve el consejo solicitando la posibilidad de que se incorporen 2 o 3 miembros, porque ahorita somos 4 trabajando y de verdad a veces no nos alcanza el tiempo, de verdad. Digo, es una labor voluntaria. Entonces, pues ya veremos el año que entra qué pasa. Pero este año ha sido como lento. Este año para mí es un año perdido en muchos sentidos, pero también es un año ganado en otros. Entonces, por ahí tendría que ir analizando el Consejo su propia labor, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos para el próximo año, en dado caso, o qué se propondría a un Consejo nuevo? No sabemos, ¿no? No sabemos. Estamos finalizando este año difícil y el año que entra no va a ser mejor. El año que entra también va a ser difícil. Entonces, pues prepararnos para eso, ¿no? No sé si Laila quisiera agregar alguna otra cosa, si Perla quisiera agregar alguna otra cosa. Sí, Yo y con nada más les pedimos perdón, Josefina, que seamos muy breves porque ya estamos por cerrar, pero sí, por supuesto, es importantísimo. Gracias, Josefina. Perla, adelante, por favor. Gracias. Bueno, brevemente decir que en efecto la pandemia está cambiando el rostro de los medios y de la forma de hacer radio. Eso no lo podemos negar y está cambiando también a las audiencias. En consecuencia, los medios sí requieren de apoyo, de infraestructura, de recursos necesarios para hacer producciones creativas. Hay una corresponsabilidad. Eso es lo que yo esperaría, lo que yo diría en función de la pregunta que hiciste, Natalia. Gracias. Gracias. Laila, te escuchamos, querida. Sí, bueno, también habría que recalcar que pues en Radio Educación tenemos una planta trabajadora bastante amplia, ¿no? Y entonces, pues eso también genera que el espacio no sea suficiente para todas las propuestas que hay. Por supuesto que si sale un programa duele y se piensa mucho, ¿no? Pero pues también, como decíamos, hay que dar un flujo, hay que dar un movimiento siempre a la programación, y eso ha pasado toda la vida en todos los medios, ¿no? Y bueno, pues eso implica también, pues, hablar de esto, que hay demasiadas propuestas y que a veces unas se quedan en el camino esperando a tener una oportunidad y también considerando en esta democratización que debe haber en los medios, pues también debe ser en sus contenidos y como medio público, pues darle la oportunidad también a otras personas, a otros proyectos, y eso implica, a veces con todo el dolor, como digo, pues tener que mover espacios para que entren otras cosas que se quedan en la fila, ¿no? Así como haciendo fila en las tortillas, así se quedan muchas veces propuestas que también tienen el derecho a estar al aire, también son buenas propuestas, entonces, pues siempre vamos a tener ese debate, ¿no? Deben quedarse, deben salir. Pues yo creo que en esta vida la mayoría de las cosas tienen un finiquito, ¿no? Y pues hay que aprender a atender eso. Pues desde este espacio queremos reconocer el trabajo que ha hecho el Consejo Ciudadano de Radio Educación. Digo, ya estamos cerrando prácticamente el año, Ana Cecilia, y también con nuestras audiencias. Exactamente, Natalia, querida. Señoras, no se nos queda algo en el tintero de las recomendaciones que iban a hacer. Para un minuto más. Perla, si quieres decir algo más. Mira, yo lo único que agregaría rápidamente es eso. Tenemos una responsabilidad, no solamente el Consejo, no solamente la Defensoría de las Audiencias. Todos los que trabajamos en medios públicos hay que asumir esa responsabilidad. Y Radio Educación ya son varias frecuencias, ya se está convirtiendo en un sistema, como decía Perla, un sistema de radiodifusión. Entonces, tenemos que pensar cómo producir estos cambios sin que lastimen tanto, ¿no? Sería eso nada más.
Bueno, yo nada más decir que sí que veo muchas posibilidades para la radioeducación, lo tiene todo, tiene la escuela, tiene la tradición, ¿no? Y desde mi punto de vista, es necesario una autocrítica, siempre los comunicadores nos cuesta eso, ¿verdad? Pero es importante y también contar con los apoyos necesarios para hacer realmente producciones creativas. Y la situación de los medios públicos en el mundo no es la mejor en este momento, no solo para México, a nivel internacional. Entonces, pues hay que ponernos las pilas y seguir trabajando nosotras, como Consejo Ciudadano, los defensores de la audiencia, etcétera, todos quienes formamos parte de la radio. Así lo haremos, mi querida Perla, Laila, gracias, Josefina, gracias. Les mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ana Cecilia, a nombre de todo el equipo, quienes hemos hecho posible esta transmisión, nos despedimos de ustedes, invitándole a escucharnos en el próximo capítulo de esta serie de la Defensoría del Radio Escucha, el próximo miércoles. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.